¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen inicio de semana. El tema para el día de hoy, las tres revelaciones, artículo espiritista. La Beba Galván, para quien no la conozca, aquí andaba, de lejitos. La bebecita, muchísima, muchísima bebé. La Beba Galván, ¿no? Como diría el provinciano, Galvanchito, Galvanzoto. Sí está, es de muy buen comer, ya lo he dicho. La bebesota. El Hermanovich está allá abajo durmiendo. Luego, cuando ande por aquí, quien no conozca a la Hermanovich, y ella es la Beba Galván. Bueno, entonces el tema para hoy, las tres revelaciones, artículo espiritista. Revelación es el proceso por el cual una verdad oculta sale a la luz. Aparecen en todas las grandes civilizaciones y en ocasiones de formas sucesivas complementándose. Es lo que sucede en la civilización occidental de raíces judeocristianas, con nada menos que tres grandes revelaciones: la ley de Moisés, el Evangelio de Jesús y la codificación espírita de Allan Kardec. Cada una de las revelaciones prepara a la siguiente para una nueva etapa de conciencia que despierta, apareciendo en el justo momento en el cual dispone de las suficientes personas sensibilizadas para recibirla. Suena lógico, ¿no? Si nada más hay poca gente, pues todavía no espera, no tiene caso. Si ya hay más número de gente, entonces es el momento, ya va a llegar el mensaje a más gentes, no nada más a 2, 3 personas. Es como yo les había comentado que la jefa de este planeta es Tonantzin, y ella intercedió ante la fuente original para dame más tiempo, para que se convierta más gente, se redima más gente, porque muchos tienen la posibilidad de hacerlo y van a sucumbir. No sé cuánto tiempo le dio a la fuente original, quizás 30 años, no lo sé. Recordemos que el tiempo y espacio, lo he dicho muchas veces, es muy distinto de la tercera a la cuarta dimensión. Entonces, parte de esto, ¿no? De que justo el momento él dispone de las suficientes personas, ya no nada más unas poquititas, sino más para que valga la pena, como quien dice, ¿no? Está la bebesota limpiándose. La primera revelación fue la de Moisés y nos trajo la ley natural, resumida en 10 mandamientos del Decálogo, preparando al ser humano para el ascenso espiritual a través de la disciplina. Si se dan cuenta, estas tres revelaciones, pues como aquí lo menciona, es como un proceso, van por etapas, ¿no? Ascendente, evolutiva. El decálogo, preparando al ser humano para el ascenso espiritual a través de la disciplina. La segunda revelación con Jesús vino en el momento en el que había que empezar a despertar hacia la realidad espiritual, implantando el mensaje del amor en el fondo de los corazones. Y la tercera revelación nos trajo el conocimiento de las verdades espirituales a través de la filosofía y ciencia espírita. La filosofía espírita como alimento para nuestra alma y la ciencia espírita como alimento para nuestros sentidos e intelecto, palpando los fenómenos físicos de la mediunidad e impulsando nuestra inteligencia en búsqueda de la comprensión de las leyes espirituales. No encuentras una explicación razonable física, pues es porque es espiritual. Me distrae un poco esa Galván. Son idiáticos los gatos. Tienen la manía desde hace mucho, y no se le quita y ni se le quitará, de que come pelo de las alfombras. Le va a dar una peritonitis y se va a taponear. Pero no entiende. No comas pelo, Galvancita, por favor. Te lo he dicho 1000 veces. No sé, en fin. La primera revelación. La primera revelación de Moisés nos dejó el decálogo como primera guía de comportamiento moral necesario para la etapa siguiente del proceso espiritual.
El resto de las leyes de carácter material que dejó Moisés para su pueblo, sobre pureza, alimentos, etcétera, fueron necesarios como medida educativa debido al profundo materialismo predominante en aquella época. Y hoy no. Los protocolos de los sabios de Sión: fomentaremos el amor por el lujo. Acabo de ver un artículo de una TikToker gringa que dice: yo me voy de Estados Unidos porque ahí es puro consumismo y puro materialismo superfluo cansino, y ya eso ya no me gusta, quiero irme a México porque allá sí es más vida. Fíjense, puro consumismo en Estados Unidos. Y todo lo deben, ¿eh? El carro lo traen, sí, uso, goce y disfrute, más no la propiedad, la deben. La casa, sí tienen el uso, goce y disfrute, pero no la pueden vender o hipotecar, porque ya tienen hipoteca y no se puede hipoteca sobre hipoteca. O sea, todo lo deben. Las tarjetas, sí, hasta el full, pagan o sea, todo lo deben los gringos. Entonces son puro bluff. O sea, viven a crédito y todo lo deben, la mayoría. Tuvieron que pasar muchos siglos e integrar conocimientos espirituales de otras culturas para que el pueblo judío estuviera preparado para la llegada de la segunda revelación con Jesús. Incluso en época de Jesús, muchos judíos como los saduceos, perdón, nunca había escuchado a estos judíos, saduceos, no creían en ninguna realidad espiritual, como si fueran ateos, ¿no? O paganos, más bien. En un principio los judíos no concebían la idea del alma ni de la vida futura, porque dicen que no concebían ninguna realidad espiritual, o sea, nada sacro, nada espiritual, o sea, como pagano, como el vecino incluso ya se cree cristiano, ¿no? Únicamente la existencia de una única vida material, sí, es que eso es cierto. Si eres un portal orgánico, que ese es el nombre científico coloquial, recipiente o envase, sí, nada más tienes una sola vida, es correcto, nada más se vive una sola vez, sí. Los que tenemos alma no, se muere la materia, pero el alma cuando se desprende, se rompe el vínculo de forma permanente, no transitoria con el alma, anda de errante un tiempo y va a volver a reencarnar para su evolución espiritual. Es decir, el espíritu, ya fuera de la materia, es atemporal, inmortal. O sea, ahí sí, esa conciencia, esa energía sigue, no muere. Poco a poco fueron introduciendo e incorporando ideologías provenientes de otros pueblos con los que tenían relación, como los griegos, caldeos y egipcios. Ya había dicho del libro de Jean-Marie Ragun, francmasón grado 33, La Misa y sus misterios, donde todo lo católico, 90% es copia de lo egipcio y el otro 10% de lo griego, aproximadamente. Probablemente el mayor cambio ocurrió en el siglo VI a.C., después de la ocupación del reino de Judá por Babilonia y de la primera destrucción del templo de Jerusalén. Ya van por el tercero, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Fueron exiliados gran parte de los hebreos junto con sus jefes a Babilonia, donde como defensa ante el sentimiento de pérdida de la independencia, evolucionaron su antigua religión israelita hasta el origen próximo del actual judaísmo, la religión de los judíos, ¿no? El judaísmo, albergando esperanzas en un Mesías Salvador, incorporando importantes conocimientos y creencias como la existencia de un mundo espiritual y la dualidad entre el bien y el mal. Este planeta es de mucha dualidad, es de dualidad. Eso lo saben los masones, eso lo dice las crónicas del Guirco del autor francés Anton Parks, el libro de la sabiduría, etc. Este planeta es de dualidad. En aquella época probablemente adoptaron o asentaron como propia la angelología caldea, de los ángeles, ¿no? Caldea, la angelología caldea. De los egipcios adoptaron la creencia de que el rey era un hijo de Dios, equivalente al faraón egipcio, y la esperanza de la llegada de un Mesías Salvador, hijo de Dios y rey de los judíos, como para los católicos, que el Papa es como un emisario de Dios, ¿no? Supuestamente. Aquí en el caso de el faraón, así como un hijo de Dios. De los griegos, especialmente de Platón, y de los orficos, de Platón y de los orficos, aceptaron también la dualidad cuerpo y alma, la vida futura, la creencia en el cielo y el infierno, Tártaro.
Cuando hay gente que me ha preguntado, oye, que tú puedes dar una plática para gente de preparatoria, y yo me quedo, híjole, ¿plática para los envases o para los que tenemos alma? Porque es muy distinto, no puedes medir con la misma vara, no se pueden entender los conceptos igual. Y si es en general, pues entonces está cañón, porque estaría yo metiendo a los envases como si tuvieran alma cuando no la tienen. Pues es muy complicado, ya lo he dicho, ¿no? Es como, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, legalmente hablando, ¿sería lo mismo si tú matas a una persona que tiene alma o a una persona que es un envase? Seguramente espiritualmente no. Espiritualmente hablando, no. Para el hombre sí, porque ese portal orgánico es un ser humano. Y muy seguramente el juzgador, el legislador, también es un portal orgánico. El Poder Judicial en México está lleno de portales orgánicos, lleno de portales orgánicos. Por eso es tanta corrupción y tanta maldad. Está lleno de portales orgánicos. Ahí el purrum, diría el vecino, puso el purrum. Entonces es muy complicado. Sí para la gente con alma o sí para la gente que son envases. Por eso es que en estos artículos, como yo lo he dicho, en estos que son espiritistas, pues para gente que tiene alma, 23% del total del planeta, de acuerdo al profesor químico italiano Corrado Malanga, dentro de sus miles de estudios de abducidos, llegó a esas conclusiones, ¿no? La idea de la resurrección y en círculos gnósticos también la reencarnación, gracias a la influencia de la escuela pitagórica, después de la muerte de Alejandro Magno, el pueblo judío quedó en manos. Madre de Alejandro Magno fue en una reencarnación María de Nazaret, precisamente, Tonantzin, en una de sus reencarnaciones, de Alejandro Magno, de Confucio también, de Buda, madre. En varias reencarnaciones Tonantzin, esta María de Nazaret, ha sido madre de estos grandes personajes históricos. Después de la muerte de Alejandro Magno, el pueblo judío quedó en manos de los Ptolomeos. Acuérdense que Ptolomeo fue el torpe este que dijo que las pirámides, este romano, que fueron empujadas las piedras y que también llevadas por el río y que así se construyeron las pirámides. Pues no, no hay piedras en los ríos desde que se hayan caído de las pirámides, no hay vestigios. Cuando haces una presión hacia un objeto, solamente los que ejercen presión son los de adelante, los de atrás nada más están ahí de adorno porque no ejercen presión, no hay fuerza por parte de los que están atrás. Ejercen presión sobre el que está adelante, pero no sobre el objeto que están empujando. Entonces, en mano de los Ptolomeos y posteriormente de los Seleucidas, es que lleva acento en la segunda E, Seleucidas, llegando a mediados del siglo II antes de Cristo o segundo, cuando con motivo de la revuelta de los macabeos, intentando su liberación de dominación griega, se potenció la idea de la retribución en el más allá por el sacrificio realizado, para lanzar al pueblo a la guerra con mayor esperanza. Pues ya ven, pinche manipulación. Vas a morir, pero pues, te vas a ir al cielo, porque es con honor. El fuerte sentimiento anti-heleno, estando bajo la ocupación seleucida, sí, así se pronuncia, Seleucida, con C de casa, Seleucida, que llegó a prohibir la enseñanza y práctica del judaísmo. Impidió que el pueblo impidió que el pueblo creyera abiertamente en la reencarnación, reforzándose en su lugar la idea de la resurrección de la carne, más propia del pensamiento judío, es que me quedé pensando como si fueran zombies, ¿no? O sea, como, de la propia pensamiento judío, quedando la creencia de la reencarnación únicamente en círculos judíos helenistas. Incluso las religiones mistéricas, como los misterios griegos de Serapis, Eulisis y Adonis, o persas como los misterios de Mitra. Yo ya había traído al dios Mitra. Aquí está en el canal de Mitra. Traigo algo de Mitra ahí. Ejercieron una importante influencia espiritualizadora al remarcar la importancia de la salvación del alma después de la muerte. Aunque las verdaderas enseñanzas espirituales están reservadas para muy pocos, son iniciados. Decía la ocultista Elena Petrovna Blavatsky que para ser discípulo los del occidente no servimos, estamos ya muy con tanta publicidad, propaganda, ideología, muy contaminados, ya muy jodidos de la mente, muy dañados, que tienen que ser solamente gente del oriente para ser discípulos, según
la ocultista Elena Petrovna Blavatsky, es lo que decía. Y sí, sí lo creo. Bueno, aunque las verdaderas enseñanzas espirituales eran reservadas para muy pocos sus iniciados, ahorita me acordé por esa parte de los iniciados, en este caso discípulos les llamaba, una vez que ciertas ideas espirituales hubieron calado en el pensamiento hebreo, se pudo dar la segunda revelación. La segunda revelación que vino a través de Jesús completó a la primera mediante la ley del amor, predicando la cercanía e importancia del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios a través de las parábolas y en ningún momento explicó qué era, sin contrariar al concepto de los judíos. Ya tenían de ello, para los judíos del siglo I, primero, el reino de Dios en una primera fase sería en la tierra, traído por el Mesías, y en una segunda fase sería en el cielo, después del juicio final. Durante la primera fase será una época de abundancia material, paz y veneración a Dios. Durante la segunda fase habrá un juicio final con la separación de las almas, con su cuerpo espiritualizado, y todavía material en parte, el perispíritu, ¿no? Capaz de sufrir los tormentos del infierno o de disfrutar los goces del cielo. Sí, pues es el perispíritu, semimaterial. Más adelante traigo un artículo espírita que habla precisamente del electromagnetismo, que es de donde toma el perispíritu esa energía, esa materia. Lo traigo más adelante. La segunda revelación. La segunda revelación dio a origen a muchos cristianismos distintos, aunque la historia nos ha dejado muy pocos. Al principio todos los seguidores de Jesús eran judíos, puesto que Jesús únicamente predicó para ellos. Y enseguida su mensaje caló hondo en el mundo heleno, o sea, griego, helénico. Fuera de Israel, numerosos gentiles llamados, acuérdense que gentiles son como nos llaman nosotros los judíos, bueno, yo no soy cristiano, como les llaman, mejor dicho, a los cristianos, los judíos, gentiles. O sea, el judío si te dice gentil te está diciendo cristiano, y si te dice goim, ya es un término despectivo que significa ganado, o sea, puerco. Llamados temerosos de Dios, que frecuentaban las sinagogas y eran atraídos por la rectitud y la moral judía. Estas provincias tenían sinagogas con judíos procedentes de... Ay, pelos de la Galván, la comezón, ya se fue. La diáspora con mentalidad más abierta y simpatía por el saber y la cultura griega. Muchos de estos judíos helenistas y temerosos de Dios fueron receptivos al mensaje de Jesús y estaban bien preparados para entender los conceptos espirituales transmitidos por Jesucristo. Al estar familiarizados con las creencias griegas y especialmente platónicas y órficas, lleva acento en la O, formando el grupo de los cristianos helenistas. Enseguida surgieron las primeras diferencias entre los judio-cristianos de Jerusalén y los cristianos helenistas del resto de las provincias romanas. Por cierto, de Roma estoy viendo ahorita una serie que se llama Spartacus. Le dicen Espartaco, pero creo que dice Spartacus, Sangre y Arena, algo así. Que es de Starz, de esta productora Starz, que es la que creó la serie de American Gods. Spartacus, la estoy viendo, está más o menos. Ahí voy. Bueno, ahorita me acordé por lo de los romanos, ¿no? Todavía tenían mucha influencia en esas épocas. Pues eran los gladiadores en la diversión en el Coliseo romano, ¿no? Los helenistas tenían la necesidad de divinizar a Jesús para no estar con desventaja con el resto de las religiones griegas, y los cristianos judaizantes se veían como una secta judía que seguía un Mesías humano, no divino, y que tenía que cumplir con todos los preceptos judíos como el de la circuncisión, leyes de los alimentos y pureza, incluso para los nuevos conversos. Con Pablo, el cristianismo helenista tomó una nueva dimensión. La primera victoria vino cuando en el concilio de Jerusalén, en los concilios han modificado la Biblia más de 13 veces en los concilios. Uno de ellos fue esto, de estos querubines, ponerlos como muñequitos chiquitos con alitas muy bonitos, cuando son unos seres con 6 alas y ojos en las alas gigantescos. Pues te espantas, ¿no? Bueno, yo no, pero muchos se espantarían, dirían, ¿qué esta cosa qué es? Entonces, esa fue una de las modificaciones en los concilios para adecuar
a que no te espantes, como pasó con Moisés, que era tartamudo. Cuando se le aparece por primera vez Yahvé, o sea, Enlil, como reptiliano, pues este güey se meó, ¿no? Del susto. Entonces ya por eso se le aparecía como un niñito bonito, porque ellos son shifers, son metamorfos, cambia formas, y ya para que no te espantes, cabrón. Porque si no, de por sí eres tartamudo y luego así, pues más. Porque los tartamudos cuando se ponen nerviosos tartamudean más todavía. Me consta, yo conocí a un tartamudo, Israel Zamudio Rodríguez, tartamudo. La primera victoria vino cuando en el concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 50 después de Cristo, cuando consiguió el consenso con los judio-cristianos que examina a los nuevos conversos de las necesidades de cumplir la forma completa de la ley de Moisés. ¿Y qué estaba haciendo Francisco? Ya unificar las religiones en una sola para el orden mundial. Que esto lo va a continuar seguramente este Robert o Bob. Lo va a continuar porque él ya lo dijo. Por eso es que siempre lo he dicho, no es que sean dos facciones que se están peleando, ¿dónde están? Todos van para el mismo camino, si se dan cuenta, todos están alineados. El tratado firmado de las pandemias, 165 países de los 195 países que tiene registrados la ONU, lo firmaron. Entonces todos están alineados, todos van para el mismo camino. Cuando hay gente que dice que hay dos facciones, yo no voy a la otra, ¿dónde está? Un solo camino, todos siguen las mismas órdenes, todos van para el mismo camino, la misma ruta, la misma agenda. Librándoles de las obligaciones relativas de la circuncisión, leyes de pureza y alimentos. La segunda victoria de Pablo fue cuando, después de muchos viajes y predicciones, los helenistas, que probablemente ya creían en un Jesús divinizado, adoptaron su nueva teología donde se divinizaba a Jesús el Mesías desde el momento en que ascendió a los cielos. Murió en Cachemira, ¿eh? O sea, que no es coincidencia que ahorita Pakistán e India están en disputa porque pues, ahí murió a los 83 años. Se llamaba Isa, en esa zona, en la India, en esa parte, lo conocían como Isa, a Jesús Cristo. María se fue con él, su madre, nada más que ella muere antes de llegar, muere en Turquía, María. Y ahí está la tumba de Isa, de que era Jesús Cristo en Cachemira, precisamente. Lo que se están disputando desde 1947 los pakistaníes y los indios. Se les dice hindúes cuando te refieres a su parte religiosa, si no, es como indio, de la India, indios. ¿Mm? Entonces, justificando su aparente derrota en la cruz como muerte vicaria, entregándose para salvar al mundo de sus pecados, seguro, y garantizando la salvación por la fe. Estas reformas en el pensamiento cristiano fueron las necesarias para amoldarlo a las necesidades de los gentiles, garantizando al mismo nivel la salvación y la vinculación con Dios que el resto de religiones paganas y mistéricas que ya llevaban siglos haciéndolo aparentemente con éxito. Por otra parte, el cristianismo judio-cristiano solo podía tener éxito entre los propios judíos, puesto que su conversión todavía suponía hacerse judío, con el peligro que conllevaba la circuncisión y las incomodidades de llevar una vida llena de obligaciones externas. No puedo hablar de eso porque se va a escuchar morboso y aparte, pues quién sabe si se ha censurado en relación a lo de la circuncisión, pero bueno. La rebelión contra Roma en los años 67 y 70 de nuestra era, que determinó la deconstrucción de Jerusalén en su templo por segunda vez, les digo que ya va por la tercera, ¿no? No, la tercera fue con Salomón, ¿no? O más bien la segunda con Salomón. Uh-huh. De hecho, de estos 72 demonios que manejaba, lo ayudaron a construir el templo, los usó de obreros. Sí, eso es lo que se dice y no lo dudaría. Estos 72 demonios que manejaba con las llaves de Salomón, las clavículas de Salomón. Fue prácticamente el final del grupo del judío cristiano y cristianos judaizantes, aunque todavía pudieron perdurar varios siglos fuera de Jerusalén, varios grupos de ellos llamados Ebionitas y el Casaitas. El tercer grupo de mayor importancia fueron los gnósticos. El gnosticismo es paralelo, alterno al oficialismo católico. El gnosticismo es la parte que te dice, por ejemplo, lo apócrifo para el catolicismo, los evangelios apócrifos,
que fueron encontrados como de Magdalena, de San Bernabé, de Judas, etcétera. Esos son el gnosticismo, el conocimiento real, no manipulado. Ese es el gnosticismo, por eso es que pues, al catolicismo, pues el gnosticismo, no, pues tú no digas, no conviene que digas las verdades. El gnosticismo, que influenciados por el gnosticismo judío, caldeo y griego, integraron a Jesús como el logos en su teoría sobre Dios y la creación del universo, creyéndose poseedores de la verdad y el conocimiento. Sus teorías no estaban al alcance de la comprensión de todo el mundo y llegaron a diferenciar a la humanidad entre seres ílicos, o sea, materiales, psíquicos y espirituales. Sí, todas las religiones dicen, mi religión es la buena, es la verdadera, ¿no? La tuya, no, la mía es la buena. ¿Sí o no? Todos así como que la mía es la buena. Siendo ellos los espirituales, los únicos capaces de entender la verdad, hablando de eso, la mía, lo tuyo no, lo mío. Gracias al conocimiento diferenciado a los materiales, los griegos hablaban mucho del materialismo, precisamente. Hacían muchos ensayos en relación a ello. Bueno, que como los animales solo tenían cuerpo, no creían en Dios y no se podían salvar. Los seres psíquicos que tenían solo cuerpo y alma, que creyendo en Dios y cumpliendo la ley se podían salvar, y finalmente los seres espirituales que tenían cuerpo, alma y espíritu, pues es que, repito, es lo mismo. Alma se le llama cuando está dentro de nosotros, como ahorita que estamos despiertos. Espíritus cuando sale de nuestro cuerpo corpóreo. Entonces, alma y espíritu, pues esa es la única diferencia. Si quieren dar a entender que es el periespíritu, ahí sí ya es distinto. Esa es la envoltura, el enlace entre la materia y el espíritu. En fin, por eso es que cuando dicen alma y espíritu, pues es que es lo mismo, nada más que depende si está dentro cuando estás despierto o está afuera cuando te duermes, como decía el filósofo chino Confucio, el dormir todas las noches es como morir todos los días. Pesa 21 gramos, es redondo. Si eres emocional, reside en tu corazón. Si eres analítico, reside en tu cabeza. Bueno, eran los que estaban realmente preparados para alcanzar la salvación y la verdad gracias a la gnosis. En general, se puede decir que los gnósticos creían en la reencarnación, salvo los marcionistas. Marcionistas, perdón. Ya, órale. Ya. Como así lo demuestran escritos como el apócrifo Apocalipsis de Pablo. Lo que le decía, es apócrifo, ¿por qué? Porque como no es autorizado y no por el catolicismo, el Vaticano, entonces es apócrifo, porque no es autorizado por nosotros, no vale. Es por eso. Donde relata el viaje de Pablo por los cielos y lo que ocurre cuando pasa por el cuarto cielo, siendo testigo del castigo de un alma juzgada por asesinato, cuando dicha alma mira con tristeza hacia abajo, o sea, hacia la tierra, y es echada a un nuevo cuerpo que había sido preparado para ella. Vuelves a reencarnar en este planeta cárcel, prisión. El pistis, Sofía, del griego fe sabiduría, donde las almas después de desencarnar serían juzgadas para ver si tienen que ser enviadas de vuelta al mundo para reencarnar y mejorarse. Aquí entra la rueda del samsara, la trampa de las reencarnaciones infinitas, explicando además las doctrinas de las recompensas y castigos que determinan nuestro destino como resultado de las acciones de nuestras vidas pasadas, explicando cómo la tierra, así como el infierno, es un lugar de educación a través del dolor y el sufrimiento. Y el Evangelio apócrifo de Juan, apócrifo 14, 18, guión en medio 20, cuando la pregunta Jesús, 18, yo dije, Señor, se abre signo de interrogación, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Se cierra signo de interrogación. 20. Esta alma necesita seguir reencarnando una y otra vez a otra alma en la que mora el espíritu de la vida, porque se salvará a través del espíritu, entonces jamás volverá a ser introducida en la carne. No volverá a reencarnar al alcanzar la perfección. No necesariamente puedes tener la perfección, ser un espíritu puro superior, y sí reencarnar,
no por evolución espiritual, sino por una misión. Ahí sí. Claro, nadie lo quiere hacer menos en este planeta, lo que yo sé. Así como que dicen, no, no, no. O sea, muchos inclusive sucumben. Pues sí, está muy cañón. Pasaron los años y de todos estos grupos en la práctica solo quedaron los seguidores de Pablo. Es un texto muy, muy largo, 15 páginas. Y modificando progresivamente el mensaje tanto de Jesús como de Pablo para separar definitivamente el nuevo cristianismo del judaísmo y también para establecer una jerarquía encarga de velar y proteger la interpretación de las escrituras que escogieron, formando el canon de los 4 evangelios. Son mucho más evangelios, obviamente, ¿eh? Nada más que para el catolicismo nada más son 4, que evangelio, gospel, buenas nuevas, cuidándose además de los falsos profetas, aún acallando también a los buenos profetas e intentando encauzar el pensamiento religioso hacia una unidad ortodoxa. Se añadieron referencias de los textos sobre la creación de la iglesia y sobre Pedro como primera piedra, con el poder de atar y desatar en la tierra y en el cielo. La palabra griega eclesia, con doble C, eclesia, significa simplemente asamblea. Y en los textos originales no tenía el significado que se dio posteriormente como conjunto de todos los cristianos regidos por una jerarquía y un canon establecido. Los textos que implican el significado moderno son claramente interpolaciones añadidas mucho después, cuando fue necesario justificar la creación de una iglesia única frente a todas las creencias que a partir de entonces serían llamadas herejías. Acuérdense que lo hereje es lo contrario a lo sacro. No tiene por qué ser hereje. Yo no voy a la iglesia y no por eso soy hereje. O sea, digo, manipulación para no variar, ¿no? De la iglesia. También se dio forma a los textos para evitar ver una continuidad en la ley y mostrar una ruptura, dejando entrever que la nueva ley contradecía a la antigua ley, de forma que se podía justificar no una continuidad con el judaísmo, sino una ruptura y la creación de una nueva religión independiente. Por ello se interpolaron en las escrituras textos. El amigo Darío mandó una imagen. Darius, paganazo. Ah, bueno, no, ellos creen en sus deidades, perdón. O sea, no es pagano. Si creen en alguna deidad, que es la estrella de la mañana, ¿no? Gradiel. O sea, no, un pagano no cree en nada. O sea, entonces retiro lo dicho. Bueno, continuidad en el judaísmo, sino una ruptura y la creación de una nueva religión independiente. Por ello se interpolaron en las escrituras textos como habéis oído que se dijo a vuestros antepasados, pues yo os digo. Mateo 21:48. En la misma línea, aunque Jesús fue un perfecto judío, se hizo especial énfasis en mostrar a un Jesús saltándose las leyes judías del sábado, el sabbat. El sábado se hizo para el hombre y no para el hombre para el sábado. Órale, Galvancita, no te escuché. Leyes de alimentos y limpieza, pureza ritual. De esta forma se pudo integrar más fácilmente el catolicismo con el Imperio Romano. Constantino, el año 313 después de Cristo, en el anterior canal, cuando yo dije que Constantino Romano había sido el creador de la religión católica, uff, hasta un padre se me aventó encima. Lo mandé a la chingada, lo mandé a chingar a su madre. Pinche padre, ¿no? Y muchos obtusos fanáticos religiosos se me aventaron que no, que cómo era posible que Constantino el Grande haya creado el catolicismo. Pues es lo que dice la historia. Pero bueno, ya ven cómo son fanáticos religiosos. Pasando a la festividad, inclusive en el Medio Oriente precisamente no se trabaja el viernes, en algunas zonas del Medio Oriente no se trabaja y bueno, es un rollo, es muy distinta sus ideologías, sus creencias, sus idiosincrasias. Pasando la festividad del sábado al domingo para coincidir con la festividad romana, ya no va a ser sábado, va a ser domingo para que empalme y permitiendo comer alimentos prohibidos por el judaísmo, como la carne de puerco, que los antropófagos lo han dicho que sabe muy parecida a la carne humana, nada más que la carne humana es más magra. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, Mateo 15:11, pues no, bueno sí, si supieras el Codex Alimentarium, opinarías distinto, te hubiera tocado, mi estimado Mateo.
Cuando el emperador, las frutas creadas en laboratorio, etcétera, ¿no? Cuando el emperador Constantino, a través del edicto de Milán, en el año 313, declaró la libertad de culto del cristianismo, y posteriormente el emperador Teodosio, a través del edicto de Tesalónica, Tesalónica, ¿qué pasó? ¿Qué viejita? Ya madura, Galvancita, eres una señorita. Declaró el cristianismo como religión oficial y religión lícita. La llegada de golpe de millones de conversos paganos implicó la integración de muchas de sus creencias y conceptos, como el vecino obtuso, que era pagano, y como su esposa es cristiana, pues ahora resulta que ya, Dios te bendice, Mark. Ay, güey. Pues me quedo, como él diría, sin palabras, diciendo, no mames. En un proceso de sincretismo religioso que terminó creando muchas festividades, cultos, imágenes, estatuas, yo añadiría, y conceptos traídos del mundo pagano. O sea, se hizo ahí una mezcolanza, pues es obvio, ¿no? Se mezclaron para aceptar el concepto de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, tres en uno, ¿cómo? No, pues es que no es tres en uno. Una cosa es la fuente original, otra cosa es Jesús, y otra cosa es, hasta donde yo sé, y bueno, dice el catolicismo, el Espíritu Santo, pues es María. Y no me extraña, pues es la jefa de la Madre Tierra. Quien está como custodio de este planeta es Gabriel, pero la jefa de la Madre Tierra es María. De eso se ve inclusive cuando el libro de memorias de un suicida de la medium brasileña Ivona Amaral Pereira, van a la clínica de rehabilitación de María de Nazaret. Ahí los compases electromagnéticos, compases, los van sanando y los van en un proceso de autosanamiento, de sanación progresiva. Bueno, entonces ya existente en la Trinidad, en los hindúes, ahí sí se dice hindúes porque es su parte de religión, no de pueblo. Hindúes, porque está ahí bien dicho, porque es la parte de su religión. Babilonios y egipcios. Se tuvo que adelantar la divinización de Jesús, no al momento de su ascensión a la derecha del Padre, sino al principio de la creación, siendo logos de los griegos y gnósticos, así como convertir el concepto judío de Ruach Hadesh, espíritu de santidad, en el Espíritu Santo o tercera persona de la Trinidad. El concepto judío Ruach HaKodesh o espíritu de santidad no es un ser sino un estado de inspiración divina que podemos alcanzar entrando en unión con Dios. Es representado por una paloma blanca, ¿no? Supuestamente es María. Bueno. Entrando en la comunión con Dios, en unión con Dios. Las escrituras griegas utilizaron el término Agios Matus, espíritu sagrado, y en latín los términos Spiritum Bonum, Spiritum Sanctum, donde el adjetivo bueno y santo terminó transformándose en parte del hombre. Simplemente al ponerlo en mayúsculas como Espíritu Santo, el culto de la Virgen de la naturaleza, el principio de la fecundidad natural presente en casi todas las religiones del mundo antiguo, Isis, pues es esta Inanna, la mera mera de la ONU, Isis, Ishtar, Inanna, tiene otros nombres, depende, la Madre Oscura, pues tiene varios nombres, ¿no? Isis para los egipcios, que siga siendo virgen, pese a haber dado a luz a todas las cosas vivas, y un chingo de demonios en el mar muerto, donde precisamente por rebeldía a Adán, le mataron un montón de hijos ahí, ¿no? Como castigo. El cristianismo lo metamorfosea en el culto a la Virgen María. No, espérate, no me digas que ha de ser distintas deidades, no creo que sea la misma, de hecho no la misma. ¿Por qué? Porque los mismos demonios le tienen mucho miedo a María, a la Virgen María. Pues no puede ser Inanna, porque pues están del mismo equipo, o sea, ¿cómo? Casi divinizando su figura como Madre de Dios, bueno, de Jesús, no tanto biológica, sino como putativa, porque pues fue como inseminación artificial en esa época. Ya se dijo que cuando sale José, que era Josué, no era José, Josué sale de la cueva, pues vio un destello de luz así, ¡boom!, bien brillante en la cueva, y ya nació.
Y el tiempo se detuvo, como lo hemos visto últimamente en vídeos. Acabo de ver un vídeo como el mar se detiene. No sé en qué parte es ese vídeo. El mar se detiene. O sea, no hay olas, se detiene. ¡Pum! Yo había visto que los pájaros se detienen y objetos se detienen. ¿Y el mar? Sí está el vídeo. Cómo se detiene el mar. ¡Pum! Dice, ¡ay, güey! Está filmando en vivo y el mar se detiene, no tiene movimiento. Así es, eso pasó. Se ralentizó de una forma exagerada, si tú lo quieres ver, porque a lo mejor no es que esté totalmente detenido, sino súper ralentizado, puede ser, porque es lo que dijo José. Es que todo se detuvo, o sea, no había movimiento cuando salí de la cueva, ¿no? Fui a buscar una madrona, o sea, de estas para dar parteras, y resultó que pues, no hubo necesidad, pues ya había nacido. Bueno, casi divinizando su figura como Madre de Dios, la festividad del 25 de diciembre, ese día nació Mitra, nació muchos otros dioses en esas fechas, ¿no? Supuestamente. Coincide, supuestamente. Muchos sabemos que no nació el 25 de diciembre. Cumpleaños del dios Sol, de los paganos, del dios Mitra, de los persas, naciendo en una gruta, yo dije en una cueva, ¿no? O sea, en una gruta, ya ven, sí. Se transformó en el nacimiento del niño Jesús, naciendo en un establo. Eso sí no me queda tan claro, creo que no fue así. Con la visita de los Reyes Magos, eran 4 inicialmente y uno ahí le pasó algo y se quedó y llegó después y bueno, en realidad eran 4, no 3, los Reyes Magos. Que era para los astrónomos persas las 3 estrellas que formaban el cinturón de Orión. Conforme las estructuras jerárquicas iban cogiendo más poder, pues recordemos que esto es español, entonces para ellos coger es agarrar, tomar. Bien, son textos españoles estos artículos, entonces para ellos es agarrar, sinónimo de agarrar, no para los mexicanos. Más poder se limitaba a la interpretación y el don de profecía, relegando la interpretación únicamente a los maestros y obispos. Al bloquear la impresión, al bloquear la expresión de la inspiración espiritual a través de la profecía, las enseñanzas cada vez tenían un menor componente carismático, empezando a imponerse. Más tarde incluso por la fuerza, Santísima, ¿qué? Santa Inquisición. La interpretación literalista de las escrituras, la interpretación literal era difícilmente discutible e ideal para imponer una teología que dominaba al pueblo. Es esto y punto, tú calla, no pienses, ¿no? Este hecho fue visto muy claramente por el emperador Constantino, que utilizó el nuevo cristianismo literal para mantener el imperio romano unido en una única fe. No, la Santa Inquisición fue muchos años después. ¿Eh? Fue tiempo después. Cuando allá era fuerza, no piensas igual, pues te matamos, ¿no? Bueno, te torturamos y mueres. O sea, vamos a gozar con torturarte. Para que saques ese losh, ese latiz, esas energías. Cuando el poder se unió a la iglesia, se impusieron normas, dogmas y creencias nuevas. Y lo que es peor, se persiguieron prácticamente al resto de interpretaciones como herejías. Tercer revelación y última. El espiritismo, la tercera revelación, nos puede dar mucha luz al respecto de la historia del cristianismo. Hemos comentado que la llegada del reino de Dios para los judíos del siglo I consistiría en 2 fases. La primera, material llena de abundancia, que puede ser comparada con el concepto espírita del mundo de regeneración, donde el bien predomina sobre el mal y la dicha sobre el dolor todavía aquí en la tierra, en una nueva fase evolutiva. La segunda fase espiritual, que llega después del juicio final, podría compararse con la transformación en un mundo feliz, donde el cuerpo carece de la materia terrestre. El mal ha sido completamente apartado, de ahí un supuesto juicio final. Y la vida es una oportunidad más de aprendizaje camino hacia el estado del espíritu puro, hacia la evolución espiritual. Las enseñanzas que Jesús nos dejó, como la ley del amor, la paternidad de Dios Padre, la proximidad del reino de los cielos, las múltiples moradas en la casa del Padre, la reencarnación renaciendo del agua y del espíritu como Elías en Juan el Bautista, etcétera, son nuevamente recordadas y por fin abiertamente explicadas a la humanidad a través de la tercera revelación. El espiritismo o doctrina espírita codificada por Allan Kardec, las enseñanzas de Pablo sobre un cuerpo espiritualizado abandonado
Abandonando el cuerpo material tras la desencarnación, son verificadas como la ciencia espírita en sus estudios sobre el periespíritu. El concepto judío de Ruach HaKodesh, la inspiración divina que Pablo transmitió como don de lenguas y profecía. El don de lenguas viene de la Santísima Trinidad, de la Divina Providencia. Según la ciencia espírita, es la conspiración de Dios transmitida por los espíritus buenos, Spiritum Bonum, que nos asisten a través de la facultad de la mediuminidad. Tanto la diversidad de carismas como la multitud de fenómenos mediumínicos de apariciones, materializaciones. Jesús, por ejemplo, a veces aparecía con un cuerpo tangible y otras intangible. Era Chip, era metamorfo también, se aparecía como niño, como anciano, como mulato. De ahí el beso de Judas. Pues dinos ahora qué forma tiene. Sin embargo, aquí lo está comentando como una forma tangible, material, y como una soma intangible. Se hacía invisible su materia, fíjate. Curaciones, manejaba el rey con un nivel muy avanzado, y expulsión de espíritus obsesores que encontramos en las escrituras muestran el importante papel que tuvo la mediunidad para fortalecer el conocimiento espiritual y la fe en Jesús, e impulsar el crecimiento de los cristianismos primitivos, judaizantes, helenistas y gnósticos. Casi inexplicable que por otro medio, superando incluso años de persecuciones, con el importante impulso que la mediunidad bien practicada da de todos los tiempos a la fe razonada. Parece completamente lógico pensar que en los tiempos del cristianismo primitivo, conforme se fue prohibiendo su práctica, es que me acuerdo de que hay un pasaje bíblico donde habían demonios obsesando una aldea, pero muchísimos. O sea, en esas épocas lo dice el libro de Manuel Cristiano, de Aconteció en una casa espírita, que Roma estaba prácticamente siendo infestada de demonios, la mayoría obsesada por demonios. Pues una de las funciones de Jesús fue esa, desobsesar y limpiar. Y Jerusalén es la matriz de los demonios, precisamente, Jerusalén. Entonces, les dijo a los demonios, dejen de estar molestando a estos hombres. No, que no, que no, que no. Vamos a hacer un acuerdo, déjanos vivir en los cerdos. Se meten los demonios en los cerdos y caen a un barranco. No sé si se sepan esa, ¿no? Pues mueren. Pues se han de haber desprendido otra vez seguramente y pues de nada les sirvió, ¿no? Le reclamaron la gente de ahí, les dijo, oye, pues nuestros cerdos, o sea, en lugar de haberle dicho, oye, gracias porque me querían obsesar, ya me tenían a punto de. Al contrario, lo corrieron, no vuelvas nunca más aquí, cabrón. Casi casi lo querían linchar, ¿no? Nos mataste a nuestros cerdos. No entendieron qué fue lo que pasó ahí, la gente. Bueno, conforme se fue prohibiendo su práctica por las nuevas jerarquías de poder eclesiástico, se fue extinguiendo también la fe razonada, que se alimentaba viviendo personalmente los mismos fenómenos que habían presenciado los apóstoles con Jesús, apareciendo la imposición de creencias por la nueva fuerza con nuevos dogmas que establecieron el principio de una nueva época donde la fe ciega se impondría implacablemente hasta los finales del siglo XIX y prácticamente hasta nuestros días. María Magdalena, pues era la consentida, por eso es que era envidiada por muchos y no, porque a ella sí le pasaba información que no a todos les pasaba, por ejemplo, como cómo accesar a los registros akáshicos, cómo desobsesar. A ella le pasó ese tipo de información que a muchos otros no se las pasó, a ella sí. A María Magdalena, que está en su lado derecho en el cuadro que dibujó Da Vinci en la Última Cena, ahí está, es ella, María Magdalena, la que está a su lado derecho. Qué prostituta ni qué nada, no, era su esposa. De hecho, se fue embarazada con su tío José de Arimatea a Nápoles. Dio a luz a su hija Sara. Y tuvo otro hijo también con esta Magdalena, Jesús, si no mal recuerdo, pero bueno. Y no sería siempre así, porque llegará el tiempo en el que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. En aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y sobre mis servidoras, y ellos profetizarán. Y la mediunidad será conocida en la tierra, pero no como mediunidad desequilibrada, fruto de los errores pasados, sino una mediunidad intuitiva y equilibrada, interconectándonos
con el conocimiento espiritual que se derrama al entrar en unión con los mundos superiores, en base a una gran ley de unidad que rige toda la creación. Finish. Ya había traído este señor, espiritista español, artículo espírita escrito por José Ignacio Modamio. Ya había traído este señor, me acuerdo por el apellido, Modamio, no es muy común. Centro Espírita entre el cielo y la tierra, Madrid, España. Pues sí, el señor es bueno. O sea, yo no digo que no. O sea, muy buen artículo, muy completo. De hecho, hasta pensé dividirlo en dos porque está muy largo, si se dan cuenta. Sin embargo, luego cuando lo divides en dos, se pierde. No importa que hoy ya hubiera sido la primera parte y mañana la segunda parte, se pierde. Entonces, es muy largo, sí. 3 revelaciones, artículo espírita. Entonces, hay artículos que son breves, de 3 páginas, 4 páginas. Este era de 15 páginas. Y así es esto. Unos más, otros menos. Cuídense mucho. Buen inicio de semana. Debajo del velo de la Santísima Trinidad, ni estén sometidos, ni presos, ni heridos, ni de sus enemigos sean vencidos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Ananasha.